A ver, en el corazón de la fe adventista del séptimo día hay una serie de 3 mensajes que son, digamos, el pilar de su identidad y su misión. Los encontramos en el libro de Apocalipsis y se consideran el llamado final de Dios a la humanidad justo, pero justo antes del fin de los tiempos. Así que bueno, vamos a desglosar qué significa todo esto. Y para que quede clarísimo qué tan importantes son, esta cita de un análisis teológico lo dice todo. Son el eje gravitacional. O sea, no estamos hablando de 3 anuncios cualquiera, sino de un solo mensaje unificado que le llaman el Evangelio Eterno, y que se proclama justo cuando se anuncia la hora del juicio final. Entonces, la pregunta del millón es esa, ¿no? ¿Qué dicen exactamente y de dónde salieron? Para poder entenderlos, necesitamos hacer un viaje en el tiempo, hasta el siglo XIX, a una época de muchísima efervescencia por las profecías. Aquí es donde arranca la historia. El origen de estos mensajes está totalmente ligado a una interpretación profética muy, pero muy específica que señalaba una fecha concreta en el calendario. Resulta que los pioneros adventistas se clavaron con una profecía del libro de Daniel. Esta hablaba de 2300 días, y, aplicando el principio de que un día profético equivale a un año, hicieron los cálculos y llegaron a la conclusión de que este larguísimo periodo terminaría en 1844. Ellos creían que ese sería el momento de la purificación del santuario. Miren, esta línea de tiempo nos ayuda a entenderlo todo. En los años 30 de ese siglo, un hombre llamado Guillermo Miller empieza a predicar que el juicio ya llegó. Para el verano de 1844 ya se suma el segundo mensaje, y todo llega a su punto máximo el 22 de octubre de 1844. Miles esperaban que Jesús regresara ese día, pero no pasó nada. Y después de eso, pues tuvieron que volver a estudiar todo para entender qué había pasado. Y ese día, se le conoce como el Gran Chasco. Fue una decepción tremenda, un golpe durísimo. Pero en lugar de tirar la toalla, un grupo de creyentes se puso a reexaminar las Escrituras para entender en qué se habían equivocado. Y aquí viene el giro de tuerca, el punto clave de su nuevo entendimiento. Llegaron a la conclusión de que la profecía no se refería a la purificación de la tierra, o sea, a la segunda venida de Cristo. Más bien, se refería a que Él entraba a una nueva fase de su trabajo en el santuario que está en el cielo. Ok, entonces, si no fue el fin del mundo, ¿qué creen los adventistas que sí comenzó en 1844? Pues la respuesta es un concepto central para ellos, el juicio investigador, o sea, un proceso que se lleva a cabo en el cielo antes de que Cristo regrese. Este juicio, que como decíamos ocurre antes del regreso de Jesús, tiene según esta doctrina 3 propósitos súper claros. Primero, demostrarle a todo el universo que Dios es justo. Segundo, examinar la vida de todos los que alguna vez dijeron ser sus seguidores. Y tercero, para los que resulten ser fieles, borrar para siempre sus pecados de los registros celestiales. Y para cerrar el primer mensaje, viene un llamado a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Ojo, porque esta frase es vista como una referencia directísima al cuarto mandamiento, el que habla del sábado como día de reposo y como un recordatorio de la creación. Así es como se conecta el juicio con la verdadera adoración. Bien, si el primer mensaje nos dice a quién adorar, los dos que siguen, esos marcan una raya en el suelo. Presentan una elección radical y una advertencia de verdad muy seria que termina por crear una gran división espiritual en todo el mundo. El segundo ángel anuncia que ha caído Babilonia. Pero a ver, aclaremos esto. Babilonia, en esta teología, no es la ciudad que todos conocemos. Es un símbolo de la confusión religiosa, de las iglesias que rechazaron esta nueva luz sobre el juicio y que además se aliaron con los poderes del mundo. Y con eso llegamos al tercer mensaje. Se dice que es la advertencia más fuerte, la más severa de toda la Biblia. Imagínense. Es aquí donde se presenta esa prueba final que, según esta creencia, va a dividir a toda la humanidad en solo 2 grupos. Al final todo se reduce a esta elección, a este contraste. Por un lado está el sello de Dios, que no es una marca física, sino una convicción espiritual y mental, un compromiso con la verdad, que se simboliza guardando el sábado. Y por el otro, la marca de la bestia, que se interpreta como obedecer un decreto humano que obliga a adorar en domingo, yendo directamente en contra del mandamiento de Dios. Aquí hay un detallito muy pero muy interesante. Fíjense, el mensaje final describe al pueblo fiel como los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Esto no se interpreta solo como tener fe en Cristo, sino como tener la misma calidad de fe de Cristo. Esa fe que le permitió a él vivir una vida de obediencia total. Es un matiz importante. Muy bien, mucha teología, pero ¿y esto cómo se come? O sea, ¿cómo se traduce toda esta teoría en la vida diaria? Vamos a ver cómo estas creencias buscan impactar la vida y la misión de un creyente en el día a día.
Esta frase de Ellen G. White, una de las fundadoras del adventismo, es un parteaguas. En 1888 se hizo mucho énfasis en que el centro del mensaje final no es ganarse el cielo a punta de reglas, es la justificación por la fe. En otras palabras, la salvación es un regalo, es solo por la gracia de Cristo, y la obediencia viene después como un resultado natural de amarlo, no como un requisito para que nos salve. Y en la práctica, esto se aterriza en algo que le llaman las 5 T's de la mayordomía. Es ser responsables con la verdad que se ha recibido, con el tiempo que se nos da, con el templo del cuerpo a través de una vida saludable, con los tesoros, o sea, los recursos materiales, y por último, con los talentos o dones que cada quien tiene. Bueno, ya que vimos la teología y la práctica, ahora sí vamos a la parte final, el clímax profético. Esta sección nos va a describir la secuencia de los últimos eventos, tal como se entienden a partir de estos mensajes. La creencia es que, justo antes del fin, la proclamación de estos mensajes va a alcanzar una fuerza impresionante, un evento que llaman el fuerte clamor. Y esto sería impulsado por un derramamiento masivo del Espíritu Santo, conocido como la lluvia tardía, que le daría a los creyentes el poder para dar ese último llamado al mundo. Y entonces llega un momento que la Biblia describe de una forma, súper solemne, con estas palabras. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. A esto se le conoce como el cierre del tiempo de gracia. Se interpreta como el instante en que el trabajo de intercesión de Cristo en el cielo termina, y los destinos de todas las personas quedan sellados para siempre. A ver, esta tabla nos resume cómo sería esa secuencia final de eventos. Después de que se cierre el tiempo de gracia, se cree que vienen las 7 últimas plagas sobre los que rechazaron el mensaje. Y todo esto termina con la cosecha final, la segunda venida de Cristo para llevarse a los justos. Al final, el desenlace se describe en Apocalipsis 14 como una doble cosecha. Por un lado, una cosecha de trigo, que representa a los justos que son reunidos para el cielo. Y por otro, una vendimia de uvas, que simboliza la destrucción de los impíos, poniendo punto final a la historia de la rebelión. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una que de verdad resume el centro de todo este conflicto. Si estos mensajes realmente presentan una prueba de lealtad para todo el planeta, la cuestión fundamental es, ¿qué es lo que define esa lealtad? ¿Ser fiel a la ley de Dios o someterse a la tradición de los hombres?